me ministre. Decirle que tiene al lado, despertate. Repetí conmigo, debo ser enseñado, direccionado, enfocado, para que el Espíritu de Dios me vivifique. Amén. Gloria a Dios. Mientras que los niños van pasando a la escuela bíblica, hermanos, traigan sus hijos. Tenemos escuela bíblica, tenemos una escuela para niños, no lo llamamos escuelita bíblica como antes o escuela dominical para entretener a los niños. Ministramos a los niños y creemos que ellos tienen que recibir palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas capítulo 5, versículo 1. Yo te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apresuraba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, decí conmigo Simón, y le pidió que le alejara un poco de la orilla, y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acababa de hablar, les dijo a Simón, lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Versículo 5, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y lo recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Decí conmigo, las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Decí conmigo, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Hoy quiero hablarte algo que el Espíritu me decía a mi espíritu. Y me decía, la iglesia tiene que aprender a ser renovada y transformada en el caminar con Jesús. Decí conmigo, renovada y transformada en el caminar con Jesús. Vemos a Simón Pedro teniendo una noche oscura, teniendo una de las noches más difíciles que un hombre puede pasar, que es no poder sustentar su casa y llevar alimento a su casa. Por ende, no era solamente una noche, era una temporada de escasez y una temporada de que todo salía mal. Yo no sé si a vos te ha pasado de tener temporadas donde todo va mal. ¿A cuánto le ha pasado? Pero había algo en Pedro. Pedro estaba en Simón Pedro. Él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, escuchando a la persona correcta. Muchas veces cuando nuestras temporadas nos van mal, el diablo viene a tentarte para que no vengas a escuchar palabra de Dios. ¿A cuánto le pasó? Que dijeron, yo no voy más a la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos que de esa manera nosotros vamos a castigar a Dios por la situación y la temporada que estamos viviendo. Pero la temporada que estaba viviendo Pedro o Simón, es Simón porque todavía Dios no le había cambiado el nombre. La temporada de Simón era una apertura para una nueva temporada donde Dios iba a tener que cambiar su realidad.
¿Qué quiero decirte? Hay temporadas que Dios permite en tu vida para dar acceso a una temporada de bendición. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, si vos estás en el lugar correcto, en el momento correcto y escuchando la voz de Jesús, tarde o temprano tu temporada cambia. Hay algo que me sorprende de a mí de Simón. No dice en ningún momento que él estaba enojado. Y decime la verdad, vos como hombre, los varones me van a entender tal vez un poquito más porque hay un orgullo que tenemos los hombres. Y es el orgullo de que todo lo puedo. Simón había tenido una racha tan mala, que siendo un hombre experto, decí conmigo experto, en su oficio, no pudo hacer lo que tenía que hacer. Yo no sé vos, pero en la cultura judía, un judío es enseñado en el libro de la ley, en el Pentateuco, y a la edad de 6 años tiene que saber el Pentateuco entero. ¿Cuántos saben el Pentateuco entero? Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, pero entero, ni yo me lo sé. Y si ellos aprendían el libro de la ley entera, podían pasar a la escuela para luego poder llegar a ser a futuro un rabino. A los 6 años tenían que saber todo el Pentateuco de memoria. Por eso la Biblia, la ley, tenía que ser pasado de boca en boca y de generación en generación. Por eso Jesús tuvo que aprender la palabra. Luego a los 11 años tienen que saber todo el libro de los profetas más el Pentateuco. Pero aquel niño que no lograba poder aprender esto era desechado de la sociedad y comenzaba a seguir el oficio de su padre. Decir que Pedro era pescador era decir que él fracasó desde niño. Era decir que él no alcanzó para ser un maestro de la ley. Era decir que no era un escogido de Dios para servir en el templo. Yo no sé vos, pero Pedro, Simón, venía de fracasos culturales que marcaban su condición. Venía de fracasos donde su vida, si él fracasaba en el oficio, en el único oficio que su padre pudo pasarle, él estaba fracasándolo en todo. Decí conmigo, en todo. En todo. Qué difícil cuando fracasás en todo. Qué difícil cuando un judío anhela poder ser un maestro de la ley, un hombre de Dios, un hombre lleno de la presencia de Dios para ser usado, pero no llegás. Decí conmigo, no llegás. Qué difícil cuando el oficio que te fue enseñado por tu padre no lo alcanzás. No sé vos, pero el fracaso de Pedro en la pesca esa era un fracaso que traía un límite. Decí conmigo el límite. Pero en ese momento dice que Jesús, paseando por ese lugar, la multitud lo apuraba para escuchar la palabra de Dios. Yo no sé vos si hoy estás desesperado por escuchar palabra de Dios. ¿Sabes qué? A veces no estamos cansados. A veces estamos escuchando palabra todo el día, pero no estamos desesperados. Pero Pedro estaba desesperado por una salida. Y hoy el Señor me decía, enseñale a mi iglesia que mi iglesia tiene que aprender a cambiar temporadas y ser flexible a las temporadas que yo traigo para mis hijos. Pero Pedro conocía a Jesús. Decí conmigo, Pedro conocía a Jesús. Pedro sabía quién era Jesús. Porque Pedro había experimentado que su suegra estaba enferma, se estaba muriendo, y Jesús le sana a la suegra. Yo enseguida le presto la barca a Jesús. Que se moje los pies. Pero Pedro sabía que en Jesús había algo que podía cambiar temporadas. Para su suegra era una temporada de muerte y Dios trajo una temporada de vida. Para él era una temporada de fracaso. Por eso Jesús le dice, Pedro,
ve y tira las redes, vamos mar adentro. Porque ¿sabes qué? Jesús va a hacer que te enfrentes a tus fracasos. Decí conmigo, Jesús me va a llevar a mi fracaso para manifestar su gloria. Jesús quería que Pedro vaya al lugar donde él fracasó para que vea la gloria de Dios. Y Jesús le dijo, tira las redes. Y le dice, Pedro, Simón, me cuesta decirle Simón porque Pedro es más lindo, es el Pedro transformado. Simón le dice, Señor, hemos pescado toda la noche y nada hemos sacado, pero en tu palabra, decí conmigo, en tu palabra, echaremos la red. Si vos venís de fracasos en este tiempo, si sentís que no alcanza lo que estás haciendo, si sentís que en este tiempo todo va mal, dale la oportunidad a Jesús que te dé la palabra y declara como Simón, en tu palabra, Señor, voy a echar las redes una vez más. Y me gusta eso, porque dice que cuando tira las redes de él se llenaron, decí conmigo, se llenaron. Y esto habla de la misericordia y la manifestación de Dios en una persona. Porque Dios no solamente quiere sacarte de tu fracaso, sino quiere que seas prosperado en todo. Jesús quiere que vos seas prosperado en todo. Decí conmigo, en todo. Decí conmigo, gozo, paz, alegría. Amén. En lo económico, en tus amistades, en tu relación familiar, Dios quiere que vos prosperes. Y hay algo que me gusta del corazón de Simón. No fue egoísta, sino que él llama a otras barcas. Fíjate vos, lo que Pedro recibe era para él. Decí conmigo, era para él. Pero Jesús nunca le dijo que llamara a otras barcas. Pero Pedro llamó a otras barcas para compartir lo que Jesús estaba haciendo en él. Y por llamar a otras barcas, dice que las redes se rompían a causa de la multiplicación y las barcas, las dos, comenzaron a hundirse. ¿Sabes por qué? Porque para vos, lo que fue fracaso, va en las manos del Señor, va a ser victoria, pero esa victoria va a ser para multiplicar en otros y llevarlos a la victoria plena de lo que Dios tiene. ¿Sabes qué? Jesús te da la autoridad para que vos, lo que vos recibiste de Jesús, lo puedas impartir en otros y otros puedan vivir la misma victoria que vos estás viviendo. Este es el poder del testimonio. Yo ya lo he predicado, pero no me quiero detener en esto. El poder del testimonio es saber que todo lo que yo recibo, el poder y la autoridad que Jesús manifiesta en mi vida, dándome libertad en un área, me dan autoridad para manifestarlo en otros. Aquellos que recibieron sanidad o milagros de parte de Dios tienen la autoridad para ministrar sanidad a otros, porque el testimonio te da autoridad. Pedro recibió la multiplicación y las redes estaban llenas, pero llamando a otras barcas hizo que esa multiplicación pasara a los otros. ¿Sabes qué? Todo lo que recibiste del Señor lo tenés que empezar a compartir, para que el fracaso que era tuyo, el mismo fracaso que otros viven, puedan vivir la victoria que vos estás viviendo. Y el Señor me decía, la iglesia tiene que aprender a ser transformada en las temporadas que yo tengo. Inmediatamente esto provocó que la temporada de Pedro cambiara, de Simón cambiara. Decí conmigo, la temporada de Simón cambió. Porque cuando él recibe el milagro de Jesús, inmediatamente, decí conmigo, inmediatamente, Simón recibe revelación. ¿Para quién era la revelación? Para los hombres y mujeres que Dios había levantado en ese tiempo y que podían ministrar el tabernáculo. La revelación era para aquellos que tenían un encuentro con Dios tan grande que Dios se manifestaba en ellos. Pero cuando Jesús viene a tu vida y te confronta tu fracaso y hace un milagro en tu vida, y Jesús está a tu lado y vos compartís con otros lo que Jesús hizo con vos,
vas a tener revelación de quién es Jesús en tu vida. Yo no sé vos, pero para cambiar la temporada, primero tenés que obedecer la voz de Dios. Decí conmigo, para cambiar temporadas, tengo que escuchar la voz de Dios. Segundo, debo impartir lo que Dios me dio. Decí conmigo, segundo, impartir lo que Dios me dio. Tercero, viene revelación. Cuando vos obedeces la palabra, cuando vos impartís a otro lo que recibiste, va a venir en la revelación del Espíritu a tu vida y te va a revelar quién era Jesús. Mi pregunta era, ¿Pedro conocía a Jesús? Sí, porque lo había visto sanar a la suegra. Bíblicamente, si vamos a la palabra, Pedro conocía que Jesús podía sanar, pero no conocía que Jesús podía hacer milagros sobre el mar. Inmediatamente viene una revelación a la vida de Pedro, de Simón. Versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Qué reveló el corazón y la condición de Pedro? La revelación de Jesús en su vida. ¿Querés saber cómo está tu vida? Acércate a Jesús, obedecé su palabra, impartí a otros lo que el Señor hizo, e inmediatamente el Espíritu Santo va a traer revelación de tu condición. Pero la vida de Simón no fue la misma. Para cambiar una temporada, yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Tengo que impartir a otros lo que el Señor me dio. Tercero, debo recibir revelación e inmediatamente tu temporada cambia. ¿Cuántos quieren cambiar las temporadas en sus vidas? Y de él recibe la revelación de que era un hombre pecador. Decí conmigo, un hombre pecador. ¿No lo sabía Pedro? Antes de subirse a la barca con Jesús, él no sabía sus pecados. Sí, pero no había revelación de la condición y de quién era Jesús. Muchas veces podemos estar escuchando a Jesús. Muchas veces podemos estar en el lugar correcto. Muchas veces podemos ver milagros de Jesús, pero no tener la revelación de quién es Jesús. ¿Cuántos cristianos están en la iglesia, alaban a Dios y sus vidas no cambian? Y sus vidas no cambian, siguen siendo las mismas, en casa son los mismos. Con sus hijos son los mismos. Con sus vecinos son los mismos. Qué duro que es alguien que no tiene revelación. La revelación que es quitar el velo para ver algo que yo no podía ver. Pero Simón recibió revelación. Y Jesús le dijo, no temas. ¿Sabes por qué? Porque la condición en la cual vos estás, a Jesús no le preocupa. Jesús lo puede cambiar todo. Jesús puede cambiar tu realidad. Jesús puede cambiar tu condición. Jesús puede cambiar el estado donde te encontrás. ¿Sabes qué? Jesús no le importa tus pecados. Jesús le importa tu corazón. Jesús murió y derramó su sangre. Y tan solo su sangre nos puede limpiar de los pecados. Pero ¿cuándo son limpiados tus pecados? Cuando vos tenés revelación de que sos un hombre pecador. Porque mientras que vos aceptes el pecado en tu vida y no pelees con ello, no va a venir cambio. Pero Pedro había entendido que Jesús no podía estar cerca de él. Y le dijo, apártate de mí. Pero ¿sabes qué? Jesús tenía un propósito. Así como hay propósito en Jesús. Y Jesús le dijo, no temas. Desde ahora, decí conmigo, desde ahora. Ahí abre una nueva temporada a la vida de Simón. Decí conmigo, desde ahora serás pescador de hombres. Le dijo Jesús a Simón. Una nueva temporada te revela la condición que Dios quiere llevarte. Quiere revelarte el llamado y el propósito de Dios para tu vida.
Simón dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y nunca le dijo, yo me arrepiento. Nunca le dijo, Jesús, perdona mis pecados. Pedro solamente reveló la condición con la que estaba delante de Jesús. Pero eso a Jesús no le importa tus pecados. A Jesús le importa que si estás dispuesto a cambiar de temporada para tu vida. Y Jesús le dice, a partir de ahora, me imagino hay una puerta abriéndose, llevando a Pedro de una condición a otra, le dice, vas a ser pescador de hombres. Y dice que llegando a la orilla, lo dejaron todo. Decí conmigo, todo. Y lo siguieron a Jesús. Las temporadas vienen a tu vida para transformar y cambiar tu realidad, para que no camines de la misma manera, para que no vuelvas a ser el mismo hombre o la misma mujer, para que ya no dependas de lo que aprendiste o te enseñaron, sino para que aprendas a caminar con Jesús. Iglesia, el Espíritu de Dios hoy me decía, la iglesia tiene que aprender a cambiar temporada y aprender a caminar en pos de lo que Jesús quiere para tu vida. ¿Sabes qué? Muchas veces estamos alabando y adorando a Dios y estamos analizando a ver si los músicos están en una actitud correcta, si están cantando afinados, si están cantando desafinados, si hay una adoración profética, a ver, será de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hemos aprendido a caminar en una condición y no cambiar de temporadas. ¿Cuántas veces te pusiste? Sé sincero. Cerra tus ojos. Cierran todos sus ojos. ¿Cuántas veces te pusiste a juzgar a tu hermano o a la iglesia para ver si era de Dios o no era de Dios? Levanta tu mano. Bájala ahora. Abrí tus ojos. Yo no la abrí. Yo tenía ojos cerrados. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces creemos que la condición con que estamos o que nos enseñaron o el lugar donde nosotros tenemos es nuestro y no puedo cambiar. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo, un varón tremendo, un llamado evangelista tremendo, pero él se quedó con lo que le enseñaron años atrás y se para y te dice, esto no es de Dios, esto a Dios no le agrada. Me decía, vos tendrías, Diego, que armar un equipo en la iglesia y orar y ver qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Y yo le digo, quédate tranquilo que el Espíritu Santo ya nos reveló y nos mostró lo que Dios tiene. No, pero vos tenés que tener una comisión que lo analice todo y que vea si es de Dios. Y yo digo, wow, él se quedó en una temporada donde todo era por razonamiento, donde él no puede crecer ni desarrollar ministerio porque no quiere soltar lo viejo. Decir conmigo, hay que soltar al viejo. Cuidado, hermanas, no van a soltar a su viejo. Ojo, ya estaba, ahí dijeron palabra profética, dijeron, no, hombre, Jesús, no. ¿Sabes por qué? Pedro tuvo que soltar y dejar de lado todo lo que le habían enseñado, por lo cual él creía que su vida iba a terminar siendo un pescador. Si vos ves la vida de Simón, cuando Jesús muere y los discípulos tenían temor, Simón vuelve a ir a pescar, porque creyó que todo había terminado. ¿Sabes qué? La condición con la que vivís vos no es el final de todo. Dios tiene algo mejor. Decimos, conmigo, hay algo mejor de Jesús para mi vida. Vamos, declarar conmigo, hay algo mejor de Jesús para mi vida. Abrí tu Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver cómo la temporada de Pedro cambia tan radicalmente que ya Simón no era más Simón, era Pedro. Y en Hechos 2, capítulo 14, dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello,
compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, que habían vivido. Ellos habían vivido la manifestación del Espíritu Santo, habían sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo, y muchos judíos, por no entender que venía una nueva temporada, comenzaron a juzgar las cosas del Espíritu y comenzaron a decir: estos están borrachos. Y Pedro, que es Simón, dice: compatriotas, judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que voy a decir. Esto no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es que lo que anunció el profeta Joel sucederá, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre el género humano o sobre toda carne. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios: sangre, fuego y nube de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo lo que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro, que había fracasado en su niñez para aprender la palabra, comienza a proclamar lo que Isaías y el profeta Joel habían declarado. ¿Sabes por qué? Porque cuando cambia tu temporada, la temporada de fracaso cambia a una temporada de victoria y comenzás a seguir a Jesús, lo que antes no pudiste alcanzar, lo vas a alcanzar en el Espíritu. Pedro declarando lo que el profeta Joel había dicho. Lo que él antes había sido un fracasado, él estaba siendo un maestro y estaba enseñando por el Espíritu a otros, diciendo: una nueva temporada termina y viene una temporada nueva. Ya no era la temporada de Jesús, sino una temporada del Espíritu Santo. Ya venía un nuevo tiempo donde toda carne iba a ser bautizada por el fuego del Espíritu Santo, iba a proclamar un nuevo tiempo de su manifestación. ¿Sabes qué? Cuando vos cambiás de temporada y vos te dejás ministrar por el Señor y dejás lo viejo, Dios comienza a traer una manifestación nueva y comienza a llevarte para que vos puedas abrir otras temporadas para otro tiempo para los que están al lado tuyo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Porque la pastora siempre dice: Diego, predicás tan difícil. Porque lo que es profético es difícil. ¿Sabes qué quiero decirte? Que lo que antes era fracaso para tu vida, Dios te va a dar la victoria. Y esa victoria va a hacer que vos traigas victoria a otros. Y va a hacer que vos abras temporada para aquellos que están en fracaso y los lleves a los tiempos de Dios para que vivan lo mismo que vos estabas viviendo. Simón era un pescador de hombres. Viene una nueva temporada, Dios levanta a un Pedro, que era un pescador de almas. Y el Espíritu Santo se derramó en él y una nueva temporada viene. Vienen temporadas nuevas y solamente aquellos que están preparados y que anhelan ser usados por Dios, Dios lo va a levantar. Pero ¿sabes qué? Vas a tener que dejar lo viejo. Vas a tener que dejar la estructura, no la enseñanza de la palabra, hermano, no te confundas. Somos salvos por gracia, por la sangre de Cristo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, necesitas bautizarte, necesitas congregarte, necesitas estudiar la palabra, eso no. Pero la estructura vieja que te ataba y que te era de condición y que era humano, tenés que desecharlo. ¿Sabes qué? La iglesia de Andino era una iglesia que venía de muchas estructuras. Las mujeres usaban polleras largas, no podían teñirse el pelo, estructuras de hombre. Pero un día vino una nueva temporada para la iglesia de Andino y los pastores empezaron a orar y a clamar y comenzó un nuevo mover donde Dios comenzó a traer libertad. Luego vino otra temporada para la iglesia de Andino, que es donde yo caigo,
y viene la temporada, Rogelio y Vicky pueden decirlo, la temporada donde la iglesia comienza a interceder y a clamar y comienza a hacer tomas territoriales y comienza a entender que teníamos que movernos según el Espíritu. Viene un despertar a la iglesia y viene una expansión y somos parte de esa expansión. Pero ¿sabes qué? Hay cosas nuevas de Dios para tu vida. Amén. Es decir, te ha dado, hay cosas nuevas de Dios para tu vida. Vemos la temporada de un Simón fracasado, pero escuchó la palabra de Dios, la obedeció, manifestó lo que había recibido en otros, recibe revelación y comienza una nueva temporada, donde vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, anunciando y proclamando lo que el Espíritu estaba haciendo en ese tiempo. ¿Sabes qué? El Señor quiere usarte a vos para abrir temporadas. El abrir temporadas significa vivir en los tiempos justos de Dios y caminar con Dios o caminar con Jesús en todo momento. ¿Sabes qué? Muchos me dirían, ay, yo tuve una infancia tan feliz, no sé quién lo puede decir, pero tuve una infancia tan feliz, ¿cómo me gustaría ser niño? ¿Cuánto quieren volver a la escuela primaria, secundaria? Decir, era tan lindo, pero ¿sabes qué? No puedes anhelar lo viejo, porque ya no podés. ¿Cómo me gustaría vivir en la casa de mi mamá y no trabajar, hermano, levantarme tarde, que mi mamá me levantaba a las 12 del mediodía? A veces me tiraba agua y me daba vuelta, me ponía al revés. Yo era tan rebelde que me ponía al revés. Pero es lindo, era hermoso, pero las temporadas cambian. Yo ya no puedo ser el mismo. Cuando yo tomé la decisión de casarme, yo tuve que cambiar a una nueva temporada, a una nueva responsabilidad. Cuando fui padre, tuve que cambiar a otra temporada y a una nueva responsabilidad. Y así el hombre vive de temporada en temporada. Pero en el Espíritu también vivimos de temporada en temporada. Lo que no hemos aprendido es cómo cambiar las temporadas para nuestra vida. Y para cambiar la temporada tenés que estar atento a la voz del Espíritu Santo. Amén. Tenés que estar atento a la voz del Señor. Va a venir tiempo donde el Señor te va a decir, desechar lo viejo porque viene algo nuevo. ¿Sabes qué? Tal vez nunca te pasó, pero el Espíritu Santo te va a despertar de madrugada y te va a decir, es tiempo de orar. Es tiempo de ayunar. Los que nunca ayunaron, hermano, es tiempo de ayunar, es tiempo de orar. Porque Dios quiere traer algo nuevo. Si querés experimentar lo nuevo, haz lo que nunca hiciste. Simón tuvo que experimentar lo nuevo, tirando de vuelta la red, pero estando Jesús con él. Ya Pedro no fue solo, fue con Jesús. Y tiró de vuelta la red. Pero después vino el bautismo del Espíritu y ya Pedro predicando a una multitud y se convierten a Cristo. ¿Sabes qué? Las temporadas te van a dar promoción y te van a dar autoridad. Decí conmigo, las temporadas me abren un tiempo de autoridad y de manifestación del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 10. Hoy quiero hablarte de las temporadas. El Espíritu me decía, habla, la iglesia tiene que aprender a cambiar de temporadas. Amén. Y yo venía con esta palabra, digo, Señor, ¿cómo hago? Pero el Espíritu guía, decí conmigo, el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Hechos capítulo 10, versículo 1. No, perdón. 10, 9. Ay, Carlos, ¿cómo no me dijiste? Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el... ¿Es el 19? Sí. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. En la versión internacional dice, Pedro tuvo hambre y se puso a orar. Vamos al 11. 10. Y tuvo gran hambre, ahí está. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Decí conmigo, nueva temporada. Versículo 2. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo
que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Quiero explicarte esto. Pedro era judío y había animales que le eran prohibido comer. Y dice que en el momento que iban junto al camino, tuvo hambre y se detuvieron, y entró a su casa y fue a la azotea a orar. Y él entra en éxtasis. Éxtasis es un tiempo de manifestación donde el Espíritu se manifiesta de una manera diferente. No te lo puedo explicar. A ver, un éxtasis. Yo he vivido éxtasis en el Espíritu y realmente perdés el control de todo, y el Espíritu te habla y empieza a hablarte, y es tanto la voz del Señor que vos perdés tiempo de la noción del tiempo y el lugar. Y vino una voz y le dice: levántate y come. ¿Qué tenía que comer? De los cuadrúpedos, reptiles que le habían dicho que era imposible comer. Y Pedro le dice, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Venía una nueva temporada para Pedro. Ya no era Simón el pescador, ya no era Pedro el que lleno del Espíritu Santo podía predicar y había multitudes convirtiéndose, sino que venía una nueva temporada en la cual él recibía el llamado para predicar a los gentiles. ¿Por qué Dios confronta lo que le enseñaron desde niño que no podía comer? Porque Dios tenía que romper toda estructura religiosa. ¿Sabes por qué? Porque para los judíos, los gentiles no podían ser salvos. Decía que tenía al lado: estábamos fritos por ellos. Excepto que haya un judío. ¿No hay ningún judío acá? No. Estábamos fritos nosotros. Pero Jesús, antes de partir al cielo, le dijo: id y predicad a toda criatura. ¿Y por qué ellos no entendieron que tenían que predicar a los gentiles? Porque no había venido la temporada para la revelación y la manifestación que iba a ser por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Hay palabras que Dios soltó en tu vida que todavía no se cumplieron porque la temporada en tu vida no cambió. Jesús dijo: id a ser discípulos a toda criatura, predicarle a todos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mi pregunta es: ¿por qué los discípulos desobedecían? Porque no tenían revelación. Otra vez, el escuchar la voz de Dios, el ver el milagro, el compartir el milagro en otros, trae revelación a tu vida. Pedro, ¿qué había hecho? Recibe el bautismo del Espíritu Santo, escucha la voz de Dios que le dice: predica, va y predica, y comienza a anunciar que una nueva temporada había venido, que era la temporada del bautismo del Espíritu Santo. Inmediatamente, capítulos más adelante, vemos que él estaba en oración, entra en éxtasis, viene revelación. Decí conmigo: revelación. Marcando otro tiempo. Si Pedro no hubiera recibido esta revelación, jamás se hubiera acercado a Cornelio. Si querés buscarlo, capítulo 9 de Hechos, está Cornelio, un centurión, un hombre que no le era permitido tener salvación porque no era judío. Pero ¿sabes qué? Dios tenía todo preparado. Decí conmigo: Dios tiene todo preparado. Mientras que le hablaba a Pedro, Dios había enviado un ángel a Cornelio, a un gentil, y le dijo: Cornelio, tus limosnas han subido delante de Dios. ¿Qué corazón tenía Cornelio? Se cree que Cornelio era el que estaba cerca de la cruz de Jesús. Y él vio cómo murió Jesús y él se convierte en ese momento. Se cree que Cornelio es el centurión que estaba junto a la cruz.
pero no le era permitido tener salvación. Y Cornelio dice que daba limosnas a Dios. Y un ángel vino y le dijo, tus limosnas fueron subidas hasta el cielo. Dice, ve y busca en tal casa un hombre llamado Pedro. Y dice que Cornelio manda hombres a buscarlo. Y Pedro había tenido esta revelación. Y cuando Pedro llega, dice que empieza a predicar, empieza a decirle a Cornelio lo que le había pasado, por qué lo mandó a buscar, que un ángel se manifestó. Y dice que Pedro entendió lo que Dios le estaba hablando y comienza a predicarle la salvación. ¿Y sabes qué? Reciben el bautismo del Espíritu Santo los primeros gentiles. ¿Y sabes qué hicieron los apóstoles? Desde que te han dado, ¿sabes lo que hicieron los apóstoles? Se quejaron contra Pedro. Porque cuando vos no estás dispuesto a soltar lo viejo, te volvés en un religioso. Cuando vos no estás dispuesto a creer cosas que nunca viste que son de Dios, te transformás en alguien que juzgás. Y dice que estaban todos los apóstoles diciendo, no es posible, no puede ser esto. Se habían olvidado lo que Jesús había dicho. Y Pedro dice, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en nuevas lenguas, como lo hicimos nosotros. Y ellos dijeron, entonces si el Espíritu Santo está con ellos, ya nosotros nada podemos decir. Pedro fue alguien que vivió temporada tras temporada por haber aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Cometió errores? Miles. ¿Negó a Jesús? Sí, lo negó. Pero él aprendió a escuchar a Jesús. Tenés que aprender a escuchar a Jesús porque viene nueva temporada para tu vida. Dios te va a confrontar a tus fracasos y te va a llevar nuevamente a que tires la red. Dios te va a llevar a que obedezcas su palabra y que vivas un milagro de Dios para que compartas en otro el mismo milagro y la revelación venga a tu vida. El Espíritu Santo quiere que vos aprendas a ser cambiado de temporada en temporada para que vos habilites la temporada de otros y los lleves a vivir lo mismo que vos estás viviendo. El Espíritu Santo me decía las temporadas. Hay un cambio de temporada en este año donde el Espíritu Santo se quiere manifestar como nunca antes. Me decía el Espíritu, este mes hay un cambio de temporada que solamente aquellos que están alineados con mi Espíritu van a comenzar a vivir cosas que nunca oyeron, cosas que nunca vieron, porque Dios te está llamando para que le busques, para que lo sigas, para que lo obedezcas y para que comiences a caminar con Jesús. ¿Sabes qué? Dejá de meter excusas. No, pero Carlos, Pablo, no es el tiempo, no me apuren. Ustedes que son líderes de hombres, no me apuren. No es el tiempo. Y mi pregunta es, ¿cuándo es el tiempo para servir a Dios? ¿Cuántas veces Dios te va a llamar? ¿Cuántas veces Dios va a confrontarte y te va a decir, es tiempo de servir? ¿Sabes qué? Si no servís en este tiempo, no lo servís más. Y si no estás dispuesto a servirlo, hermano, toma la puerta para afuera, volvé a casa, estás perdiendo tiempo. Porque si no estás dispuesto a ser fiel y a escuchar la voz de Dios, no sé para qué estás acá. Si estás detrás de las bendiciones, hermano, ya fuiste bendecido, con toda bendición en lugares celestiales. Así dice la palabra. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces estamos detrás de las bendiciones creyendo que Dios nos tiene que bendecir y Dios ya te bendijo. Vos estás caminando en pos de la palabra de Dios y estás caminando en pos de su presencia para obedecerlo. Vos estás en este lugar para que Dios transforme tu vida y vos puedas transformar a otros como Dios te transformó. Si no, estamos como mendigos. Estamos como esa mujer que dijo, Jesús, mi hija está atormentada, la Sirofenicia. Y Jesús le dice, no le es permitido tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Te gustaría que Jesús te trate como perro? ¿A cuánto le gustaría? Una mujer desesperada, ¿a cuántas son madres acá? A ver, levanten la mano. Imagínate que tu hija está atormentada y no tenés salida, hiciste lo imposible.
y el hombre que puede ayudar a tu hija está pasando enfrente de tu casa. ¿Cómo correrías ante él si eres la única salida que vos tenés? ¿Cómo estarías desesperada a tal manera que no te importa la cultura que tenés y no importa la cultura que tiene el otro hombre, porque él es la salida a tu vida? Dice que esa mujer sirofenicia, los sirofenicios practicaban brujería, hechicería, eran idólatras, consagraban a sus hijos a los ídolos. Corrió detrás de Jesús y dice: Jesús, Jesús, mi hija está atormentada. Y Jesús le dice: no me es permitido tomar la bendición de los hijos de Dios y dárselo a los perros. Imagínate que vos estás desesperado y querés que Dios te bendiga y el pastor te dice: yo no te puedo bendecir porque sos como perro. Ay, nos ofendemos y nos vamos. ¿Cuántos se irían? Pero si vos sabés que la única salida es Jesús. Dice que la mujer le dijo: pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. No era el tiempo de que los gentiles recibieran bendición. Decí conmigo: no era el tiempo. Pero la fe de esa mujer hizo que la temporada cambiara y su realidad cambiara, porque la fe mueve el corazón de Jesús. Decí conmigo: la fe mueve el corazón de Jesús. Chicos, no se muevan tanto, por favor. Cerrá tus ojos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, toda distracción en este lugar es quitada ahora. Todo lo que quiere robar la palabra, la bendición, Señor, declaramos que queda anulado en el nombre de Jesús. Toda ansiedad en el espíritu ahora se aquieta para escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. No era el tiempo de que un gentil podía recibir bendición, pero fue tan grande la fe de esta mujer que le dice: Jesús, no me importa si me llamas perro, pero aún los perros comen de las pequeñas bendiciones que caen de los hijos de Dios. Y Jesús dice: vete, tu hija ha sido liberada. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que tu fe va a mover y va a cambiar tu temporada. Y la bendición que no era para este tiempo, para tu vida, vos la jalás para este tiempo. Dios quiere mover tu fe y transformar tu espíritu para poder arrebatar las temporadas que Dios tiene para vos. ¿Sabes qué te voy a decir? Te lo voy a decir en castellano. Dios quiere que te muevas y que comiences a gemir hasta que la bendición venga a tu vida. ¿Sabes qué? Tenés que dejar de llorar. Dice que te has dejar de llorar tanto y comenzar a clamar que Dios te va a bendecir, porque Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. ¿No estás entendiendo? Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Dios quiere transformarte. Dios quiere llevarte a una nueva realidad. Dios quiere que comiences a vivir un nuevo tiempo para tu vida. ¿Cuántos están cansados de vivir lo mismo? Si estás cansado y crees que tu realidad cambie y tu temporada cambie, tienes que comenzar a escuchar la voz de Jesús. Y vas a ver como Pedro, que vivió temporada tras temporada, y Dios lo usó aún para llevar la palabra a los gentiles. ¿Y sabes qué? Esa temporada habilitó a un nuevo ministerio, que fue el ministerio que comenzó a predicar a todos los gentiles de la venida de Cristo. ¿Sabes qué? Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Invito a los levitas a que pasen adelante. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Yo clamo, Señor, para que tu presencia descienda ahora y tú comiences a llenar los corazones. Que la palabra que hemos soltado, Señor, que he soltado en esta noche, la palabra que el Espíritu Santo dio a mi corazón, comience a caer en buena tierra
y comience a producir fruto y fruto en abundancia. Padre, que aprendamos a cambiar de temporadas y a ser flexibles a los cambios que tú quieres traer para nuestras vidas. Espíritu Santo, revela